les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes a estos programas especiales que estamos grabando acá en España. Y bueno, se encuentra conmigo el historiador de Cáceres aquí en Extremadura, España, Antonio Rodríguez. Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Pues gracias de verdad por invitarnos a esta ermita, la ermita de Santa María del Salor, que es muy importante en esta zona de España. Bueno, importante y desconocida también, ¿no? Sí. Tiene una relativa importancia tanto por las características de su estilo artístico, ¿no? Que hace un caso único, al menos muy raro, dentro de esta zona de la provincia de Extremadura. Y luego porque hay algunos enigmas históricos relacionados con ella, ¿no? Hay algunos indicios que la vinculan con la Orden del Temple, también la imagen titular ya desaparecida, ¿no? La Virgen del Salor pudo ser una Virgen negra. Y luego, bueno, pues el edificio ha sufrido una serie de avatares hasta hoy en día, en el que, bueno, pues ya reconstruido, ¿no? Gracias a las aportaciones del pueblo de Torrequemada, Sí. pues, bueno, pues hoy se puede visitar y alberga pues a su patrona, ¿no? Que precisamente, además, en estas fechas, dentro de pocos días, el 8 de septiembre, es su festividad. Okay. Y la imagen de la Virgen no está hoy aquí, está en la iglesia parroquial, pero bueno, aquí es donde permanece durante buena parte del año. Qué interesante. A mí me llama la atención, Antonio, que bueno, pues estamos en un lugar, estamos habituados que siempre hay mucha gente, ¿no? Y vemos que no hay nadie. O sea, bueno, incluso te prestaron las llaves para poder abrir aquí. Sí, no es un lugar turístico, sí. No, o sea, es más o menos conocido, hay algunas publicaciones y tal, pero no se prodiga mucho el turismo por esta zona. Tampoco es, o sea, no es muy difícil llegar, o sea, estamos a escasos kilómetros del pueblo, también muy cerca de la ciudad de Cáceres, pero es un lugar en cierto sentido, y en otras épocas del año también hemos venido en el peor momento por el calor, y además el paisaje pues está todo seco, pero es un lugar que dentro del entorno de lo que se conoce como la penillanura de Cáceres, ¿no? Por el paso del río Salor, pues es un lugar que bueno, pues, por ejemplo, pues en primavera tiene una frondosidad, un color especial, y es un lugar luego desde el punto de vista del interés arqueológico y patrimonial, pues muy rico. No solo es la ermita, sino que en todos los alrededores encontramos abundancia de yacimientos y de restos pues desde época romana. Pues prácticamente pues enlazamos con la época medieval, con el establecimiento de esta iglesia. Muy bien. ¿Esta ermita fue fundada en qué siglo? Pues la primera referencia, además tenemos una referencia documental muy clara, que luego si quieres incluso la podemos ver, en una reproducción facsímil. Aparece en la carta de población de Cáceres, ¿no? Cáceres, cuando es reconquistada por las tropas leonesas en el año 1229, y el rey Alfonso IX le concede pues una carta de población, ¿no? Con una serie de privilegios, y que luego acabarán configurando como se conoce como el fuero. Bueno, pues en las primeras líneas de ese fuero aparecen los límites de lo que iba a ser el alfoz, es decir, el territorio de la villa de Cáceres. Ese territorio aparece una serie de topónimos, de elementos que van trazando esa frontera, ¿no? Y en ese límite aparece mencionada, dice, desde la peña que va a Santa María. Es Santa María del Salor. La siguiente mención documental es de un siglo después. O sea, la primera referencia es de qué siglo? 1229. 1229. Principios del siglo XIII. Wow. La siguiente es también un documento parecido, es un establecimiento también de límites de frontera entre el concejo de Cáceres y el comendador de la Orden de Santiago. Bueno, hace poco estuvisteis en el castillo de Montánchez, que está también aquí, bueno, de hecho se ve desde aquí, ¿no? Hay visibilidad con él. Sí.
Entonces, llegado eso, principio del siglo XIV, el Concejo de Cáceres y los caballeros de la Orden de Santiago deciden establecer los límites entre ambos territorios. Y ahí vuelve a aparecer, mencionado otra vez, esta iglesia de Santa María. Claro, no hay absolutamente ninguna referencia documental a que esta iglesia perteneciera a la Orden del Temple, precisamente porque las dos menciones documentales que tenemos parten desde el principio del momento de la conquista de todo este territorio a los musulmanes y llegamos a 1320 cuando la orden ya se había disuelto. ¿Qué pruebas tenemos para determinar que aquí que esto fue un convento o fue una iglesia que perteneció a los templarios? Pues no tenemos ninguna prueba, es decir, lo que tenemos son indicios. Okay, una serie de indicios que nos invitan a pensar, pero no a... o sea, nos permiten justificar, pero no determinar fehacientemente que esto fue un convento de la Orden del Temple, ¿no? Ok, perfecto. Entonces estamos frente a un edificio, Antonio, que tiene cerca de 800 años, entonces. Sí, incluso más, ¿no? Porque ahora veremos en el interior o sea, seguramente esté construido, como otras tantas iglesias, sobre un lugar de culto anterior. En todos los alrededores, como he dicho, abundan restos de época romana y prerromana. Okay. Encontramos pues restos de lo que eran villas romanas, inscripciones, distintos asentamientos, incluso por aquí en los alrededores se puede encontrar cerámica, restos de que aquí había población en época romana, lo cual es también lógico por la cercanía del río y, como he dicho, esto es una zona privilegiada, ¿no? para la explotación de los recursos. Es una zona de dehesa, aquí tenemos, o sea, se podía, sí, bueno, pues tradicionalmente para el pasto de los ganados. La cercanía del río permitía mover algunos, o sea, por molinos, ¿no? Que algunos que todavía se conservan. Incluso también hay también evidencias de alguna explotación de tipo minero. Ah, ok. Entonces, es decir, es un lugar que atrae población y siempre va a estar ocupado, ¿no? Exacto. Lo que digo que bueno, pues encontramos indicios que dentro de la propia construcción de la iglesia, como pueden ser los pilares sobre los que se asientan los arcos, que parece que son, pues, pueden ser reutilizados de época romana. Claro, veo que aquí hay unas pinturas, bueno, hay una pintura roja y veo que hay unos ángeles. Sí, bueno, esta es estamos la puerta norte de la iglesia, que no es la más antigua, pero sí la más antigua de las que se conservan. Es bueno, pues por el estilo es un arco apuntado, ¿no? Por lo cual nos apunta, pues, a esa época, siglo XIII, siglo XIV, ¿no? Para su construcción. Y lo que llama la atención, pues, son las pinturas, ¿no? Que encontramos en el arco de la puerta. Estas pinturas es algo excepcional, porque primero están a la intemperie. Okay. Y llama la atención el grado de conservación, que a pesar de tener de tantos siglos, 500, 600 años, se conservan pues, o sea, prácticamente visibles, ¿no? De hecho, son las pinturas al fresco más antiguas que hay en toda Extremadura, y curiosamente estando a la intemperie, ¿no? Claro. Y representan, pues, una legión de ángeles, ¿no? Y en el centro la imagen de la Virgen dándole el pecho al niño, ¿no? Una imagen, pues, también muy típica de época medieval y vinculada, por ejemplo, a la Orden del Císter, ¿no? A través de San Bernardo de Claraval, ¿no? Que fue, pues, el gran promocionador de la devoción mariana, y en uno de los episodios místicos que él tuvo, precisamente se le apareció la Virgen dándole de mamar al niño, y incluso le dio a él, al propio San Bernardo. Hay multitud de representaciones en las que aparece San Bernardo tomando esa leche que sale del seno del niño, ¿no? Entonces, pues, quizás esto sería un primer indicio, ¿no? Okay. Un poco lejano, que vincularía este lugar con bueno, pues con esa orden cisterciense y, por tanto, con lo que sería su brazo armado, ¿no? Que era la Orden del Temple. Luego, ahora lo vamos a ver incluso mejor. Ajá. En el umbral de la puerta. Sí.
creo que ahora que le da el sol así rasante, se aprecia por la sombra una especie de grabado, ¿no? De tipo... Unas líneas, ¿no? Unas líneas que hacen como cuadrados. Son alquerques. Es decir, para que nos entiendan los amigos que nos están viendo, representaría a un juego de tablero parecido a lo que hoy en día es el 3 en raya. Ah, ok. De hecho, hay 4 representados, un alquerque de 12, 12-9 y un 3 en raya. Es decir, son juegos que es algo que es habitual en muchísimas épocas. Aparecen ya en época romana y en Extremadura tenemos múltiples ejemplos de ello. Luego aparecen también en época medieval, precisamente al exterior, siempre en los umbrales de las iglesias. Hay que recordar que la Iglesia Católica prohibía los juegos de azar, pero no obstante sabemos que se practicaban, ¿no? Y que aparte, pues estos juegos que tienen pues un componente pues, matemático, ¿no? Por su geometría, también nos llevan al mundo de lo simbólico. Ok, por el perfecto. tema de la simbología de los números, relacionado también con la figura del laberinto. Okay. Que serían conocimientos que esotéricos entendiéndolos algo oculto u ocultista. Sí, es decir, igual que por eso guarda todo relación, ¿no? Igual que la Virgen, o sea, la leche de la Virgen, sí. Que está amamantando a San Bernardo, en realidad no le está alimentando, o sea, lo que eso simboliza es una transmisión de conocimiento. Bueno, pues siempre en las puertas, en los umbrales de las iglesias, es donde se suele representar todo ese conocimiento, ¿no? Pero en clave simbólica. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Entramos y nos vas describiendo? Sí, vamos a entrar y además así pasamos a la sombra. Sí. Ok, y aquí estamos dentro de esta ermita. Qué bonito. Bueno, la iglesia sí. Consta de 3 naves y 6 tramos pues, divididos por estos arcos apuntados que bueno, pues su peculiaridad es que están realizados con ladrillo, ¿no? Okay. Esto es propio de lo que se conoce como el estilo mudéjar. Sí. Bueno, en la península ibérica, concretamente en la zona de Extremadura, tenemos multitud de ejemplos y además es un tipo de arquitectura que se prolonga desde el momento desde la conquista cristiana. Es decir, tenemos ejemplos pues, del siglo XIII, como el que nos encontramos aquí, pues hasta ya prácticamente el siglo XVI, ¿no? En algunos sitios, pues, por ejemplo, el claustro del monasterio de Guadalupe, pues también es del mismo estilo. Los mudéjares eran los musulmanes que habían quedado a vivir en territorio cristiano. Y muchos de ellos, pues entre sus labores estaba la de la albañilería. Claro, siguiendo un poco, continuando con la tradición constructora del mundo andalusí, pues emplean este tipo de materiales, aunque muchas veces las formas, por ejemplo, pues el arco apuntado es más propio del gótico, ¿no? del norte cristiano. Entonces, esa combinación entre estilos de mundo cristiano, mundo andalusí, materiales propios de la albañilería mudéjar, pues dan lugar a este estilo, ¿no? Ok, perfecto. Y hay unos grabados en algunos de los muros de este lugar. Bueno, no hay, no sé si te refieres, si son marcas de cantero no aparecen representadas. Es decir, encontramos hay ejemplos parecidos en el entorno similares a esta iglesia, ¿no? Sí. Sin ir más lejos, en Cáceres tenemos la iglesia del Espíritu Santo, que también sigue la misma estructura. Son 3 naves con los arcos de ladrillo apuntados y la cabecera, aquí la cabecera, la parte del ábside, donde estaría el altar mayor, no se conserva, se perdió
en el siglo XVIII se reconstruyó y se hizo completamente nueva, pero seguramente sea muy parecida a la de estas otras iglesias. Las cabeceras de estas iglesias eran completamente hechas en piedra, con su bóveda de crucería y su estilo gótico, por decirlo así, un gótico más puro, ¿no? Seguramente seguiría la misma estructura. Este sería otro indicio para vincular estas iglesias con la Orden del Temple, puesto que de esta otra iglesia que hablo, en Cáceres también no hay pruebas, pero sí que hay también una serie de, pues de pistas, ¿no? Que nos llevan a sospechar que todas estuvieran vinculadas y, en cierto modo, por eso tienen el mismo, o sea, la arquitectura es similar, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Pues aquí lo está mirando usted, que nos sintoniza en estos momentos. Mire usted, este es el interior de esta ermita. Ahí lo está mirando. De verdad que es impresionante este lugar. Usted que nos mira en estos momentos. Y bueno, pues vamos a esta parte. Mire usted, estas pinturas que se encuentran en las paredes. Ahí lo estamos viendo. Aquí, ¿qué es lo que representa, Antonio? Bueno, lo que te iba a enseñar, Sí. las fotografías de cómo estaba la ermita hasta no hace mucho, hace unos 20 años, no sé si se ve bien. Ahí lo estamos viendo, sí, perfecto. Bueno, pues... Así era como se encontraba. Sí. La iglesia sufrió muchísimo a principios del siglo XIX con la invasión francesa. Ok. Los franceses se dirigían precisamente a Cáceres, acamparon dentro en el interior de la iglesia, aquí metieron a sus caballos y tal, y acabaron prendiéndole fuego, con lo cual las cubiertas de la nave, que eran de madera, se perdieron, y durante pues prácticamente siglo y medio pues estuvo lo que era la parte esta de la nave a la intemperie. Claro. Esta es la puerta que hemos visto antes tapiada, y esta fotografía pues se ve esta parte, lo que es el interior. ¿no? Con lo cual las pinturas, claro, es algo milagroso que se hayan conservado, porque han estado durante mucho tiempo al aire libre, ¿no? Y digo, bueno, que los franceses, entre otras cosas, también, luego lo comentaremos, la imagen original de la Virgen, de Nuestra Señora del Salor, que era una Virgen negra, ¿no? Pues la destruyeron, la quemaron. Y parece ser que enterraron las cenizas en algún lugar cercano, con lo cual la imagen que tenemos hoy en día es ya una imagen del siglo XIX, de las llamadas imágenes de vestir, que no tienen absolutamente nada que ver con la original. Okay. Y luego, pues los frescos que se han conservado, aunque por su estilo, son ya del siglo XV, pero seguramente estén respetando los temas y la composición de unas pinturas anteriores, coetáneas a la construcción de la ermita, ¿no? Okay. Seguramente pues se pueda, haciéndole una radiografía, o sea, mediante rayos X se pudiera ver una serie de capas superpuestas de pintura, con lo cual se han ido haciendo retoques, adaptándolos a la moda, a los gustos de la época, pero lo que representan en origen, pues los temas y ya digo, la composición es la misma, ¿no? Bueno, en este caso, aquí tenemos a la izquierda lo que sería el juicio de Pilatos, ¿no? Parece ser, tampoco, porque hay parte que está como más borrosa, y luego la parte de la derecha sería el camino del Calvario, ¿no? Nos llama la atención algunas cosas, por ejemplo, dentro de lo que es la composición habitual de estos temas en la historia del arte, la forma de la cruz. Exacto, que le falta el travesaño superior, ¿no? No es una cruz latina, es una cruz tau, ¿no? Que bueno, que algunos autores vinculan con la Orden del Temple. Yo no estoy tan de acuerdo que los templarios utilizaran esta cruz, pero sí es cierto que la cruz tau era un símbolo muy extendido durante los años centrales de la Edad Media. O sea,
como un símbolo de protección, ¿no? Utilizado por muchas órdenes religiosas, por ejemplo los antoninianos o posteriormente los franciscanos, ¿no? Y llama también, es curioso que dentro de todos los rostros generalmente pues aparecen representados de lado, de perfil. El único que mira de frente es el de Cristo, ¿no? Con un gesto, es un rostro que nos recuerda mucho a algunas representaciones, como pueden ser, por ejemplo, los de la Santa Faz, ¿no? Que se conservan en tantos lugares, en Jaén, en otros sitios, lo que se conoce como el paño de la Verónica, que a su vez parece ser, ¿no? Tiene su origen en la representación del rostro del hombre de la Sábana Santa, de Turín. Claro, ¿no? así es. Puede ser, ¿no? Ahí queda apuntado. Pero ya digo que no es nada, son simplemente indicios, no es nada concluyente. Ok, perfecto. Ahí tenemos este primer fresco. ¿Y hay otros más? Sí, que se conserven, hay otros más, seguramente, pues todas las... en cada uno de los tramos de la nave tendríamos un fresco, ¿no? Seguramente pues representaría una representación completa de la pasión, pero bueno. Claro, me llama la atención, Antonio, aquí esta parte de que vemos a los Cristos, pero de color negro. ¿Qué pasó ahí? Pues esto es bastante... Bueno, aparecen todos los personajes, es decir, Cristo crucificado junto a los dos ladrones, ¿no? Y también, aunque se han borrado, ¿no? Pero se intuyen unas figuras que pueden ser pues la de la Virgen María, María Magdalena, San Juan, es decir, las personajes que suelen aparecer representados siempre al pie de la cruz. Incluso aquí podría, la figura que está más borrosa, lo único que se adivina es como que el personaje debía ser, parece que un personaje que era calvo, seguramente fuera el donante, ¿no? Una especie de donante de la pintura. Que sería el que está, bueno, derecha, el que se alcanzaría a ver ahí, ¿no? Como o sea, en la cabeza pelada, pues a lo mejor un fraile o no sé. Claro. Pero el caso es que, salvo precisamente ese trozo que parece esa calva, parece los demás personajes, los que están al pie de la cruz, además parecen nimbados, con lo cual podemos suponer de quién se trata, son de color negro. Me llama la atención algo, Antonio, disculpa que te interrumpa. Pareciera que a la persona sin pelo, pareciera que lo borraron a propósito, ¿no? Puede ser. No sé, me da esa sensación. Sí, es verdad que para ser una mancha de humedad está concentrada en ese sitio, ¿no? Es cierto que en Cáceres, actualmente en la iglesia de Santa María, en su capilla, hay una talla conocido como Cristo Negro, ¿no? Que además es una procesión muy conocida dentro de la Semana Santa cacereña. Pero bueno, no veo yo que haya ninguna vinculación, más teniendo en cuenta que aquí el color negro no tiene que tener ninguna cuestión vinculada a la divinidad cuando son todos los personajes, incluidos los dos ladrones, ¿no? Que uno de ellos parece ser que alcanza la salvación, pero el otro no deja de ser un criminal y que todos aparezcan de color negro. Puede ser a lo mejor un tipo de alteración química del pigmento, no lo sé. También es un enigma. Perfecto, muy bien. Y aquí se encuentra el tercero de ellos. Sí, aquí es una especie de collage, ¿no? De varias composiciones mezcladas de la vida de Jesús. A la izquierda encontramos la escena del niño perdido y hallado en el templo. En el centro el bautismo, en el Jordán, con San Juan Bautista. Y luego la imagen de la derecha es la que más llama la atención. Por lo menos más problemas de interpretación plantea, ¿no? Incluso en algún estudio reciente aparece mencionada como la última cena, pero es decir, si se tratara de la última cena, aparecen dos personajes femeninos a la izquierda que no tendría mucho sentido, ¿no? Por lo menos en las interpretaciones ortodoxas, ¿no? En otros catálogos se suele
decir que se trata de las bodas de Canaán, cuando Jesucristo pues hizo su primer milagro, ¿no? Cuando comenzó su vida pública, de convertir el agua en vino. El caso es que esto también plantea algunos problemas. Sobre la mesa no se ve, se ve un vaso, pero con lo que parece agua, y no hay ningún... De hecho, la figura central, que evidentemente es de Jesucristo, no tiene... Lo que tiene en la mano una especie de piedra, ¿no? De piedra negra. Exacto, sí. Ahí lo estamos mirando. Y claro, si se trata de las bodas de Canaán, lo lógico sería que quienes estuvieran presidiendo fueran los novios, ¿no? Los personajes centrales aparecen nimbados, con lo cual se trata de Jesucristo y según el relato bíblico, de María. Claro. Pero claro, también aquí hay distintas interpretaciones de qué María se trata, ¿no? La tradición ortodoxa pues dice que es la Virgen María, ¿no? La madre del propio Jesucristo. Es decir, aquí ya depende un poco de la imaginación o de lo que cada uno pretenda ver para sacar conclusiones, pero es verdad que no es una composición al uso, es decir, que el artista lo podía haber dejado más evidente, que hubiera sido más claro. Sí, que lo que quería reflejar evidentemente era el milagro de las bodas de Caná. Claro, muy bien. Me llama la atención aquí esta figura del lado inferior derecho que pareciera que está mirando a quien a su vez está mirando pues este fresco. Claro, sí. Si fuera la representación de la última cena tendría sentido, porque Judas Iscariote siempre aparece representado mirando de espaldas, pero claro, no es la última cena. Es decir, puede ser que a lo mejor también, es posible, como digo, que estas pinturas han sufrido superposiciones y han sido repintadas una y otra vez. Puede que en su origen representara una cosa y luego se quisiera cambiar y representar otra, y de aquí pues ese error, ¿no? O sea, al mezclar un tema con el otro. Exactamente. Pues ahí está, ahí los tenemos, ustedes que nos miran en estos momentos, ahí lo está viendo. Pues muy interesante esto, Antonio. ¿Y qué otros elementos quizá pudiéramos encontrar de que aquí hubo algo referente a los caballeros del Temple? Bueno, pues yo he determinado 9 indicios, ¿no? Algunos ya los he mencionado, como por ejemplo el parecido arquitectónico a otras iglesias del entorno que también parecen vinculadas a la Orden del Temple, la presencia o sea, que es un lugar en el que hay una presencia de culturas anteriores y posiblemente estemos ante un aprovechamiento de un lugar sagrado anterior, okay, o una cristianización de un lugar que ya era sagrado en época romana, ¿no? Vinculado al aprovechamiento de las aguas del río Salor. De hecho, la propia toponimia de Salor, hay algunos académicos que han propuesto que viene de salud, es decir, era un lugar en el que las aguas tenían una serie de propiedades, aparte de que luego proporcionaban riego y fertilidad a todo su ribera, ¿no? La primera mención a la vinculación de la ermita del Salor con la Orden del Temple es muy tardía, es de finales del siglo XVIII. Concretamente, en las respuestas que el párroco de Torrequemada, que era, a ver si me acuerdo, Domingo Rodríguez Gil, en el año 1790 da las respuestas que da a este interrogatorio, menciona la ermita, el santuario, y dice por primera vez que en tiempo fue convento de templarios. Y además añade una pista también curiosa,
unas líneas más a continuación, dice que el párroco del pueblo, de Torrequemada, entonces, y aún hoy en día, se titulaba como prior. Una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, claro. Quizás sería una especie de recuerdo de cuando existió ese priorato, ese establecimiento, ese convento templario, y que ese título, una vez disuelta la orden, permaneció en la dignidad del párroco del pueblo. Bueno, este priorato pues sería un priorato denominado nullius, es decir, que simplemente es una dignidad pues, nominal, honorífica, que no tiene ninguna efectividad jurídica. Okay. Esto depende del obispado de Coria, como cualquier otra iglesia, pero curiosamente sí que se sigue preservando ese título de prior, ¿no? Hasta tal punto que podría, ¿no?, el párroco de Torrequemada o sea, dar misa, ejercer con mitra y báculo, ¿no?, como si fuera pues el abad de un monasterio, ¿no? Okay. Luego otra serie de vínculos, bueno, pues también quizás pues el simbolismo que solemos encontrar, ¿no?, es decir, lo que hemos visto en los frescos, en las advocaciones marianas y sobre todo la advocación de la propia imagen, ¿no?, de Santa María del Salor, que parece ser que era una virgen negra. Bueno, sobre las vírgenes negras también se podría decir mucho. Se han vinculado a la Orden del Temple, aunque no es un fenómeno que no es solo exclusivo de esta orden. En toda Europa, a partir del siglo XII, concretamente una vez que comienzan las cruzadas, empiezan a aparecer estas imágenes por toda Europa y con especial preferencia en la península ibérica. Tiene también una serie de características, ¿no? La representación de la Virgen con el niño en brazos, la representación que se denomina Teotocos, como trono de Dios, ¿no? Y ese color negro, ¿no? Que bueno, pues hay distintas teorías. Hay quien precisamente lo vincula con las cruzadas y la Orden del Temple, porque en realidad estarían cogiendo cultos anteriores, o sea, cristianizando cultos anteriores de las representaciones de la diosa madre o de diosas orientales, como podía ser Astarte, Demeter, Isis, que se les representa de la misma manera, amamantando a sus hijos, y suelen tener un color negro, porque ese color negro era el color de la fertilidad, ¿no? Era el color de los barros, de los limos que inundaban, por ejemplo, las riberas del Nilo, y eran los que permitían las cosechas. En esta época el color negro no es un color de luto. A los entierros se va vestido de blanco, es decir, el color negro era lo contrario, era el color de la vida, era el color de la fertilidad, de la fecundidad, ¿no? También se les ha vinculado también estas vírgenes negras con la existencia o la cristianización de cultos paganos, en concreto a los denominados betilos o piedras negras, ¿no? En muchos casos se trataba de piedras de origen extraterrestre, es decir, meteoritos, que solían ser de color negro por su contenido metálico, y a los que se les daba adoración, sin ir más lejos, por ejemplo, la Kaaba, la Meca, ¿no?, donde hoy día los musulmanes siguen peregrinando, es uno de estos meteoritos a los que se les daba culto. Sabemos, por ejemplo, que los templarios, cuando llegan con Ricardo Corazón de León a la isla de Chipre, a 1291, allí se encuentran todavía restos de esta religión pagana que adoraban a una piedra negra. Los templarios lo que hacen no es eliminar ese culto, sino más bien adaptarlo, o esa piedra la introducen en el interior de una talla de madera de una virgen, y los paisanos de aquella zona seguían adorando a la piedra
pero en realidad con la apariencia de la Madre de Dios, ¿no? De la Virgen, ¿no? Claro. Entonces, por eso también es muy común que bueno, pues que zonas que son zonas de frontera, que se acaban de ganar al Islam y en los que además es necesario atraer población, es muy difícil, pues esto, en unas zonas de frontera donde el enemigo todavía acecha, donde hay que roturar, hay que poner en labor todo el territorio, prácticamente pues está en estado salvaje, el medio no invita a ello. Debe haber algún elemento de motivación para que la gente quisiera venir aquí. Entonces, estas vírgenes, estas tallas de la Virgen, sirven de reclamo, de una especie de reclamo publicitario, ¿no? Para aglutinar población en torno a ella. Además, si va luego acompañado por una serie de milagros, claro, apariciones milagrosas, pues es lo que motiva a que la población haya una mejor aceptación, ¿no? En ese mismo sentido, Antonio, ¿qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe? Bueno, aquí, es decir, hay la leyenda de la aparición de la Virgen del Salor es similar a otras tantas, ¿no? Un pastor está apacentando su ganado en los alrededores, se le aparece la Virgen, le indica un lugar. En este caso es una sepultura que vamos a ver luego, ¿no? Una sepultura posiblemente posterior, de época romana, donde encuentra esa talla de la Virgen y, por lo tanto, deben construirle un santuario, una ermita, donde prestarle culto. La leyenda de la aparición de la Virgen de Guadalupe en España es también muy similar y además de una época coincidente. Estamos hablando principios del siglo XIV, ¿vale? Y ya nos va coincidiendo además con la época en la que la Orden del Temple es disuelta, orden del Papa, claro. Y en algunos sitios como en Francia, pues incluso objeto de persecución. Pues también la leyenda de la aparición de la Virgen de Guadalupe es por la misma época y parecido. En este caso sí que se conoce el nombre del pastor que estaba en esta zona de las Villuercas. En las primeras referencias que hay a la leyenda se llama Gil de Santa María, luego ha pasado a la historia como Gil Cordero, del que se dice además que era de Cáceres. Es decir, entre Cáceres y las Villuercas y Guadalupe puede haber unos cerca de 100 y pico, no llega a los 200 kilómetros, pero y además una zona, es decir, es una zona alejada, además dentro de los territorios de otra diócesis, la diócesis de Toledo, incluso no son ni diócesis colindantes, con lo cual ahí siempre ha chirriado un poco eso de qué hacía este pastor, este Gil Cordero, tan lejos apacentando los ganados de quién. Bueno, el caso es que a él se le aparece la Virgen también, se le pierde una vaca, la Virgen se le aparece, se encuentra la vaca muerta, va a desollar a la vaca y al hacer la señal de la cruz sobre el vientre de la vaca, esta revive milagrosamente. Es cuando entonces tiene la aparición de la Virgen, que vuelva a la villa de Cáceres y que dé noticia allí a las autoridades de que vuelvan para encontrar una imagen y a partir de ahí construir una ermita y un santuario. Y sucedió tal cual. Sí, a partir de entonces, ya con las primeras noticias las tenemos con Alfonso XI, a mitad del siglo XIV empieza a erigirse lo que va a ser el santuario actual, regido por la orden jerónima. El caso es que hay aquí en principio no cuadraba mucho que el personaje objeto de la aparición fuera de Cáceres y tuviera lugar en un lugar tan cercano, tan lejano. Y luego además otra cosa curiosa, es decir, muchas veces a estos pastores, realmente son pastores a los que se les aparece la Virgen, luego sufren, sobre todo cuando están identificados y son personajes que son personajes reales, que tienen su consistencia más o menos histórica. Posteriormente se les inicia un proceso de beatificación, ¿no? En México pasa con el indio Juan Diego y pues eso, llegan a los altares. A este Gil Cordero no se le inició ningún proceso de beatificación, ninguno. Puede ser, los apellidos apuntan a ello, que el apellido Cordero,
también el apellido Santa María eran apellidos de conversos, es decir, fueron conversos judíos, ¿vale? Por eso no se ha llegado ahí. ¿Qué sucede? Que cuando en el siglo XVII es cuando empieza a transmitirse, ¿no? Y a redactarse las distintas versiones de la leyenda de la aparición de la Virgen de Guadalupe, aparece un autor, un tal Gil González Dávila, que escribe una obra que se llama Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de los Dos Reinos de Castilla, hacia 1645, y este, en un párrafo, dice: aquí, en la ermita del Salor, dicen que fue donde se apareció la Virgen de Guadalupe. Es decir, que posiblemente o fuera en los dos sitios a la vez, o que realmente la aparición o el culto, la devoción originaria a esta talla de esta Virgen negra, eso no lo he dicho, pero por descontado la Virgen de Guadalupe también es una Virgen negra, tuviera lugar aquí y que en algún momento se trasladara a la zona de las Villuercas. Aquí es donde yo, bueno, haciendo un poco de malabarismos, ¿no? con estos indicios, podría tratarse precisamente de una maniobra de la Orden del Temple en el momento de su disolución, de la disolución de la Orden. Es decir, en muchos lugares, también aquí cerca, en lo que fue la encomienda de Alconétar, también tenemos otro santuario importante, mariano, que es la Virgen de Altagracia. También por la misma época se le aparece a un pastor y desde entonces hay culto a esta vocación. Puede ser que todo fuera una operación de, por decirlo así, de marketing, ¿no? Es decir, para salvar un poco este patrimonio que habían tenido y, por otra parte, encontrar una vía de escape hacia un lugar seguro donde, una vez disuelta la orden, poderse asentar. Las primeras referencias que tenemos al santuario de Guadalupe, a lo que en un principio era una simple ermita, decía que estaba regentada por unos canónigos regulares, sin decir hacer referencia a ninguna orden. Pues canónigos regulares podían ser precisamente los monjes de este convento templario, una vez disuelta la orden, que marchan allí y se acogen a una regla y viven, pues, eso, es decir, sin tener ya ninguna vinculación con la orden. Luego hay otra cuestión también, es decir, y esto sí está probado documentalmente. Era normal que al servicio de la Orden del Temple hubiera muchos judíos y moriscos, es decir, como no, ya comentaba antes que estas fueron unas tierras muy difíciles de repoblar, sí. Al servicio de ellos estuvieran judíos, con lo cual seguramente este Gil Cordero, ¿no?, aparentemente un converso, pues estuviera un poco al servicio de la orden. Luego hay también una cuestión, otro indicio, ¿no? La orden es disuelta, ya digo, no hay ninguna referencia documental que haga referencia, diga que la ermita del Salor estuvo vinculada, pero sí unos años después, en concreto en 1345, se crea en Cáceres, en la villa de Cáceres, una orden de caballeros y damas nobles, se va a denominar la Orden de Caballeros de Santa María del Salor. Es por decirlo así, la primera cofradía, ¿no?, la cofradía más antigua, la que contamos sus ordenanzas, porque las tenemos. Bueno, de hecho tengo ahí, están publicadas. Y bueno, es curioso, ¿no?, que pocas décadas después surja esa necesidad como de llenar el vacío que quizás había dejado la desaparición de la Orden del Temple. En esas ordenanzas que se conservan, sí, incompletas, hay algunas cuestiones curiosas. Por ejemplo, en uno de los artículos nos dicen que cuando falleciera alguno de los hermanos, el resto debía acudir al entierro ataviado con unos mantos blancos, con mantos blancos.
Puede ser, es decir, en otros lugares sucede cosas parecidas, es decir, la Orden del Temple, en concreto en la península ibérica, no es perseguida como sucede en Francia y sus miembros pues no son, o sea, siguen viviendo hasta el final de sus días, es decir, no sabemos que algunos pasan a otras órdenes militares, claro, a la Orden de Alcántara, luego incluso en la Corona de Aragón se creará posteriormente la Orden de Montesa. Bueno, en el caso de Portugal simplemente se les cambió el nombre, los templarios pasaron a ser la Orden de Cristo, y que muchos de estos caballeros pasaron y más que los caballeros, porque claro, la Orden del Temple no eran solo los caballeros, ni los monjes, era toda la gente que trabajaba para ellos, que labraba sus tierras, sus gremios de artesanos, de constructores y tal. Toda esa gente, claro, no desaparece el día de la mañana y aparecen, o sea, se agrupan en cofradías, en gremios, que siguen teniendo una continuidad hasta mucho tiempo después, ¿no? Y posiblemente pues sea otra señal de que efectivamente aquí hubo una orden, ¿no? Claro. Que aparentemente no dejó ninguna huella. Qué bárbaro, qué interesante todo esto que nos estás mencionando, Antonio, y me da la sensación entonces que fue un punto muy importante en el pasado, aquí donde nos encontramos en este momento. Sí, de hecho, o sea, la ubicación del edificio no es gratuito, está, ya digo, muy cerca del río, en un lugar dentro del entorno privilegiado, porque hay una especie de microclima, ¿no? Es decir, una zona más bien fértil, con caza abundante, con pesca, hoy en día incluso pues sigue habiendo plantaciones de olivos, el entorno son de encinas que se aprovechaba para la cría de cerdo. También es muy interesante, de hecho tengo una imagen. Sí. Estaba también en un lugar estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones. A ver si lo puedo grabar. Ok, ahí lo estamos viendo. Estaríamos aquí, Torre Quemada, aquí está Cáceres y está, lo que vemos aquí es el cruce de lo que era antiguamente dos calzadas romanas, que van a ser, luego posteriormente van a seguir sirviendo como caminos, tanto como rutas trashumantes para el paso de los ganados, como caminos de peregrinación hacia Santiago de Compostela, una de ellas la que va de norte a sur, la Vía de la Plata. Okay. Y luego también otro camino menos conocido, pero que es el que pasa justo por el entorno, que vendría desde la zona de Medellín, ¿no? Todo lo que luego va a ser en territorios de la Orden de Alcántara y cruzaba un poco por debajo de la ciudad de Cáceres, pasando además por otros puntos, por otras iglesias, como por ejemplo puede ser también de una época similar y características constructivas parecidas. Claro. Aquí en este mapa, nosotros, ¿dónde nos encontramos en estos momentos? Aquí. Ok, perfecto. Y esta otra calzada se dirigía precisamente al puente de Alcántara. Ok. De nuevo, territorio de la Orden de Alcántara, pero que aquí, también entraríamos un poco en controversia. Parece ser que hay algunas fuentes, así nos lo indica, que apenas durante un determinado momento lo que sería la orilla derecha del puente debió estar en poder de la Orden del Temple, ¿no? Ya. Okay. Y luego pues también la geología nos dice mucho, es decir, estamos en una zona de falla, es decir, de un cambio de litología, y eso pues lo que determina es que, por ejemplo, pues haya abundancia de aguas subterráneas, que el suelo tenga unas características especiales para el asentamiento humano, para el cultivo. Perfecto. Ahí está. Muy bien, dentro de todo este aspecto, para que la gente que nos mira en estos momentos, Antonio, se dé una idea, ¿tiene que llegar a dónde? ¿A Cáceres? Y de Cáceres llegar a este lugar. Desde Cáceres debe dirigirse por la carretera conocida popularmente como la carretera de Miajada, a Torre Quemada. Sí. Hay una serie de poblaciones que se les denomina las torres, ¿no? Porque está Torre Orgaz, Torre Quemada, Torre Mocha, pues la que está en el medio, Torre Quemada, y allí pues aún no está indicado, porque de hecho hay ruta senderista. A la salida del pueblo está indicado la ermita de Santa María del Saló. Perfecto, pues ahí está, Antonio, y vamos a ir en estos momentos hacia la zona donde están unas criptas.
Sí, o una unas serie de tumbas. sepulcros Ok. antropomorfos que también, bueno, en uno de ellos donde la tradición dice que desapareció la Virgen y otro, y bueno, y que también lo vincularía con sería otro el último indicio que lo vincularía con una orden de caballería en este caso, ¿no? Con los Perfecto. caballeros Muy bien. regulares. Pues te seguimos. ¿Tú nos dices por dónde? Vale. Hemos salido Sí. por la puerta contraria, por la puerta sur. Ajá. Bueno, ni que decir tiene que como todas las ermitas, las iglesias de la época, pues el ábside está orientado al este. Y bueno, aquí también vemos también las mismas decoraciones que encontrábamos en la otra puerta y en el arco, ¿no? Los colores, ¿no? en los Que frescos. son originales. Sí, estos. sí, son originales y además que se han conservado milagrosamente. Ya digo, lo que sería el presbiterio es ya posterior. Si establecemos paralelismos con los otros ejemplos que he comentado, seguramente en origen pues sería eso, de una arquitectura gótica con una bóveda de crucería y una planta poligonal. Ahora es de planta cuadrada y una bóveda esférica. Encontramos además tanto en el interior como al exterior referencias a las remodelaciones que tuvo, a las reconstrucciones. Allí, por ejemplo, aparece 1807, creo que pone. E incluso dentro, aquí ya se ha perdido, aparecía el nombre del párroco en aquel momento, Ajá. pero refiriéndose a él como prior, ¿no? Lo que comentaba. Ah, ok. Lo que comentaba. Sí, ahí lo estamos Y viendo. luego a los alrededores, lo que digo, bueno, aparte de la abundancia de restos, como puede ser cerámica, restos de sillares, pues encontramos sepulturas excavadas en piedra, como estas que tenemos aquí. Ok. Sepulturas denominadas antropomorfas, que también son uno de los grandes misterios o controversias de la arqueología extremeña, ¿no? Porque son muy abundantes por toda la geografía extremeña, sobre todo en aquellas zonas donde abunda el granito, porque están excavadas en esta roca. Ajá. Y además que, bueno, pues no hay unanimidad ni respecto a la época ni a las tipologías que existen de estos sepulcros, porque los encontramos desde época romana, o sea, abarca una cronología que pueden ir desde el siglo III, Ajá. ya bajo imperio, vinculados a explotaciones agropecuarias de época romana, es decir, a villas romanas, hasta prácticamente el siglo XIII, cuando las encontramos pues vinculadas a iglesias, incluso a castillos, ¿no? Relacionados precisamente con las órdenes militares. No necesariamente con la Orden del Temple, pero por ejemplo al norte de la provincia de Cáceres tenemos el castillo de Trevejo, que perteneció a la Orden del Hospital, y bueno, pues allí también en torno a la iglesia ahí tenemos que suponer que fueron sepulturas que acogieron pues, a caballeros, a miembros de la Orden. Posiblemente muchos de estos sepulcros pues, sí, sean reaprovechados, es decir, como hemos dicho que muchos de estas iglesias, de estos lugares, se asientan sobre otros anteriores, pues si había sepulcros de época anterior, pues los caballeros o los monjes o los que fueran se enterraran en los mismos, ¿no? Sí que vemos una evolución tipológica. Por lo menos los más antiguos, los de época romana, ajá, siglo III, siglo V, tienen forma de bañera, ¿no? Se les denomina así, es decir, es simplemente excavados en la roca, como los que así, podemos encontrar ok, más o menos como aquí. Este además tiene este es curioso, ¿no? Estos dos son curiosos. Este tiene la peculiaridad de que es muy ancho, ajá, y muy corto, lo cual debemos suponer, o quizás que era para albergar a dos personas, o que quizás el que se enterró aquí era muy grueso. ok, ¿No? Porque no es normal que sean tan anchos. y chaparrito. Y claro, sí, sería un chaparrito, ¿no? Luego encontramos otros que son muy pequeños, incluso parecen enterramientos infantiles, lo cual no cuadra con que fuera para eso, para un asentamiento religioso donde lo que se supone que se enterrarían serían monjes o personas adultas. Claro, y aquí sería otro. Vemos que desde esa tipología que es completamente pues cuadrangular, Uh-huh. va evolucionando y aparece, ya aquí se ve mucho mejor
cómo aparecen unas molduras acomodándose a la forma de los hombros y la cabeza, ¿no? Incluso a los pies, para que encajara mucho mejor el cuerpo del difunto. Ahí lo estamos viendo, sí, sí. Pero vemos también que igual que era no tan grande, ¿no? Sí, pero las hay en algunos casos muchos más pequeñas. Ok. O sea, esto ha dado lugar a muchas interpretaciones. Porque hay un problema. Generalmente, bueno, la mayor parte, o sea, se han encontrado expoliadas. Es decir, los cuerpos o los posibles ajuares que tuvieran estas tumbas, pues han sido saqueados o se han perdido con el tiempo. Es decir, no aparece ningún tipo de material asociado a ellas. Con lo cual, pues no sabemos qué tipo de difuntos había, ¿no? Si fuera un monje, pues se pudiera interpretar, relacionar pues, con el tipo de ajuar que aparece, algún elemento religioso, pero o sea, todas las que se encuentran han sido profanadas y no se encuentran. Hay incluso quien ha vinculado que no se trataba, se ha llegado a plantear que eran que no eran tumbas como tal, ¿no? Okay. Se ha llegado al punto de decir que eran una especie de lugares iniciáticos, ¿no? En donde el iniciado pues se introducía en el sepulcro, simulaba su propia muerte, pues como tantos ritos que hay, ¿no? De distintas sociedades y tal. Como por ejemplo también se ha dicho respecto a, por ejemplo, a los sepulcros que hay en las pirámides de Egipto y tal. Bueno, no sé si llegaría a tanto. También han planteado que no serían lugares para la inhumación, es decir, normalmente en la antigüedad había dos ritos para tratar a los difuntos, ¿no? Que era la inhumación, el enterramiento y la cremación, incinerar al difunto. Okay. Pero hay culturas orientales que tienen otras formas. Una de ellas es la descarnación. Es decir, por ejemplo, en zonas de Persia, en el Tíbet, se deposita al difunto completamente desnudo en una plataforma y las aves carroñeras dan cuenta de él y, pasado el tiempo, esos huesos se recogen y son los que se entierran o incineran. ¿Vale? Ha habido quien ha planteado esta posibilidad. No es tal porque sí que se han encontrado en los alrededores, cerca, en algunos casos se han encontrado restos de tapa. Es decir, el sepulcro tenía una tapadera. Una lápida. Una lápida, ¿no? Y el caso es que se han perdido. En algunos casos también, y este caso, aquí sí que están vinculados con la Orden del Temple, aparecen también relacionados con estelas cruciformes, ¿no? Es decir, una piedra con una forma de cruz, muchas veces una cruz patada. Pero bueno, en este caso no. Y aquí vamos a ver otra de estas sepulturas. Vamos a entrar por aquí, que es en la que... Nosotros te seguimos. En la que, según la tradición, pues ese pastor, ¿no? Que podría ser el cordero, le dijo la Virgen que buscara porque allá hallaría la talla de la... Sube. Ok. Perfecto, gracias. Vale. Aquí tienes la... aquí está. Y vemos que está en la piedra. Sí, está labrada y además en un lugar elevado. Claro. Mira, aquí tienes esta fotografía, que es como las que te he enseñado. Pues el autor de las mismas... Oh, no la alcanzo a ver. ¿No se ve? No se ve. Bueno, luego si no... Bueno, a ver si la pones más así, más así. Más frente. No, al revés. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Perfecto. Esta foto corresponde a esta. Ok. Cuando se hicieron en los años 60 del pasado siglo. Y hay más por el entorno. Esta sí tiene la tipología propia de las de época romana, porque tiene esta forma de bañera, con esta moldura, y además no se aprecia ningún perfil que se acomode a la forma de la cabeza y de los hombros, ¿no? Ok, perfecto. Lo cual esta sí podría ser posiblemente de época romana, luego pues reaprovechada, ¿no? Y que se convirtiera pues
en el origen y de esa leyenda de la aparición de la Virgen del Salor. Ok, aquí es donde se aparece entonces la Virgen del Salor. Sí, donde la Virgen que se le aparece al pastor dice que aquí enterrada está la imagen, la talla de esa Virgen negra, ¿no? Ah, ok. ¿Y sí la encontraron aquí? Eso parece ser. Ok, perfecto. Muy bien. Pero en medio de estas piedras, ¿quién se iba a imaginar que lo que se ha encontrado, pues? Hay más, es decir, en el entorno pues podemos encontrar muchas más este tipo de sepulturas, pero otro tipo de construcciones. Muy cerca de aquí hay también, un puente, o sea, el puente que hemos cruzado sobre el río Salor, que posiblemente también sea de origen romano, luego ya reconstruido en época medieval, por ese arco apuntado y ese tránsito en badén, ¿no?, que tiene. Y hay otro cerca de una charca, ¿no?, la llamada Charca del Gallo. Esto también es algo propio de la Orden del Temple, ¿no? Los templarios fueron pioneros, entre otras tantas cosas, también en la creación de piscifactorías. Es decir, simplemente pues charcas, embalses, en los que criaban peces. Sí. Recientemente se han publicado algunos estudios basados en documentación encontrada en Francia, en libros de recetas de cocina de algún convento templario, y se ve que los templarios tenían una dieta especial, basada en la de los monjes, pero con una serie de particularidades, ¿no? Claro, como monjes tenían prohibido comer carne, pero como soldados su actividad física les exigía ingerir proteínas. ¿Qué pasa? Que la carne, aunque es cierto que ciertos días a la semana tenían permitido comer carne, pero esas proteínas las suplían comiendo pescado. Entonces crean pesqueras, piscifactorías, y son los pioneros en la cría pues, de peces de agua dulce, ¿no? Entonces en muchos sitios, puede ser que aquí, por ejemplo, está Charca del Gallo, o eso se ve más claramente, como digo, en Cáceres, en la iglesia del Espíritu Santo. Muy cerca hay una charca que ya se conoce, está en un polígono industrial, que es la Charca Musia, pero que en su origen era la Charca de los Caballeros del Espíritu Santo. Ok, qué interesante. Bueno, pues ¿qué hacemos? Nos regresamos por donde mismo, ¿verdad? Ok, vámonos ustedes que nos siguen en estos momentos. Bueno, pues aquí estamos. Miren ustedes, ahí es donde estábamos, la ermita. Y te seguimos, Antonio. Bueno, pues vamos. ¿Por qué no se le ha dado la difusión pertinente, no sé, por las autoridades municipales o a nivel de gobierno de este lugar? Bueno, de esto, no depende de... Aunque en su origen, como he dicho, pertenecía... Su origen, estoy hablando de hace 4 o 5 siglos, pertenecía al término municipal de Cáceres, ¿no? Pero estos pueblos se fueron segregando, sí, y hoy en día son municipios independientes. Con lo cual tampoco tienen mucha capacidad para invertir. Para promocionar el turismo. Ya digo que la reconstrucción corrió a cargo de los propios vecinos del pueblo, lo cual es muy loable. Pero claro, no se puede abarcar todo. Es cierto que últimamente ha habido se han creado rutas turísticas por los alrededores, ¿no? De hecho hay una ruta, porque se ha declarado bien de interés cultural, bueno, la propia iglesia está declarado, lo cual garantiza su conservación. Y luego también lo que se denomina en el entorno las corralás, que son estructuras hechas con piedra seca, con granito, para la cría de cerdo. ¿Vale? Entonces es también un tipo de entraría dentro de la arquitectura tradicional, ¿no? Son unos ejemplos que se conservan. Pero es cierto que sobre todo pues, en determinadas épocas del año, pues, hombre, hoy, días como hoy, la verdad es que no apetece, ¿no? Aunque ahora ya está cayendo el sol y se está mejor, ¿no? Exacto, pero sí, de plano aquí es muy fuerte el calor, ¿eh?
Sí, sí. Y eso que no estamos teniendo un verano muy fuerte. caluroso. Ok, perfecto. Luego, pues ya digo, se celebra, el pueblo pues celebra sus romerías, ¿no? Y sí es cierto que mucha gente, vamos, yo he venido con gente de Cáceres, Ajá. pues que lo desconocía completamente. Una curiosidad que no apunté, o sea, la Virgen del Salor, Ajá. en su origen, fue patrona de Cáceres. Ah, ok. O sea, luego ya Fue cambiando. fue cambiando, pero en su origen sí, parece ser que era la patrona, ¿no? Ok, y regresamos al mismo punto. Aquí donde se encuentran estas, y que es de donde partimos, pues ahí lo está mirando usted en estos instantes. ¡Qué barbaridad! Qué interesante todo esto, Antonio. Y llegamos nuevamente, Antonio, al lugar de donde partimos. Aquí estamos viendo. Aquí está uno de los frescos que ya lo vimos y que ya nos lo explicó Antonio. Y tenemos este que creo que es el que se conserva aún mejor, Antonio. Pues muchas gracias, Antonio. Te quiero agradecer que nos hayas ayudado a entender lo que sucede aquí en esta parte de España, aquí en Cáceres. Y creo que toda la gente que nos mira en estos momentos pues va a estar muy agradecida contigo por mostrarnos estos frescos, mostrarnos este lugar enigmático, este lugar que posiblemente y quizá mucha gente de acá que vive en España no lo conozca. Y la invitación desde luego con este material es que ustedes vengan, que ustedes lo conozcan, que ustedes hagan uso de todo esto, este conocimiento tremendo que ustedes tienen aquí, Antonio. La gente, ¿dónde pueden entrar en comunicación contigo? Bueno, pues a través de Facebook hay una página que es Los Templarios en la Alta Extremadura. Ahí voy poniendo noticias no solo sobre la región, sino pues estudios, investigaciones que se van publicando relacionados con las órdenes militares, también mis propias investigaciones. Y bueno, y si llegando y si vienen a Cáceres, pues nada, también sería fácil localizarme y yo encantado. ¿Pueden hacer, tienes alguna ruta turística, algo así? No, bueno, sí que es cierto que en ocasiones pues he venido con gente, cuando coordinaba, por ejemplo, clubes de lectura en la biblioteca pública en Cáceres y tal, y hemos venido aquí con gran éxito a visitar el lugar, y luego además también con la excusa, como hemos hecho nosotros, claro, ¿no?, de probar el delicioso cochinillo de Torre Quemada. Así es, sí. Muy delicioso. También es otro de los puntos que usted tiene que probar, conocer aquí, precisamente donde nos encontramos. Perfecto. Pero entonces, ¿si haces o no haces los recorridos con gente? Sí. ¿Si se juntan? Si se juntan, yo no tengo ningún inconveniente. Ahí está. Pues venir todas las veces que haga falta. Perfecto, pues ahí está. Pues Antonio, muchas gracias. Te lo agradezco enormemente. A nombre de toda la banda de los Yojaneros, te lo agradecemos que nos hayas hecho este recorrido aquí en este interior, de verdad fantástico. Y creo que la única manera que podemos conocer más de nuestra historia es precisamente estando en el lugar, conociendo de las personas que tienen ese conocimiento, como en tu caso, Antonio. Y de verdad que muchas gracias nuevamente. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Muchas gracias por haber estado en este recorrido. Sé que les gusta mucho cuando hacemos este tipo de recorridos con especialistas, que nos vamos al lugar, vamos recorriendo cada uno de los puntos importantes que tienen algún tipo de misterio. Pero lo más importante, como le digo a usted, es que si tiene la oportunidad, venga a este sitio, tráigase a la familia, conozca, tome fotos, videos, compártalo, para que estos lugares, que se dio cuenta que no hay nadie, pero nadie, pues poco a poco se vaya generando ese interés por nuestra cultura, se vaya generando este interés por construcciones que tienen 6, 7, 8 siglos. Imagínense nada más, que a mí me sigue sorprendiendo. ¿Por qué? Porque en Europa, como no hay sismos, o al menos aquí en España, como no se presentan los sismos, no es como en América, que no tenemos construcciones tan antiguas. ¿Por qué? Por los constantes sismos, terremotos, etc. Y acá, bueno, pues vemos que se mantienen, y que la inversión de los pobladores, la inversión del gobierno siempre es muy importante para continuar preservando este tipo de lugares. Bueno, pues ya nos vamos. Agradezco en la cámara a Lourdes Gómez, que se encuentra aquí.
muchas gracias. Así que bueno, pues ahí estamos en comunicación y gracias por ser parte de esta gran familia de los Johanneros Go aquí en la Insólita Experiencia. Hasta la próxima.